Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola, bienvenidos, un gusto encontrarnos con ustedes, un día especial sin duda porque es día de cambio de autoridades nacionales. Por supuesto, desde nuestro programa, con todo el equipo de Facundo Varela y Asociados, queremos desear lo mejor para quienes tienen la responsabilidad de gobernar un país que sea para todos, con inclusión social, con desarrollo, con productividad. Esto es lo que deseamos y ahora sí comenzamos nuestro programa. Hoy hablaremos sobre la cadena cárnica y las oportunidades que tiene justamente desde un estudio de la Fundación FADA para lo que resta del año y sin duda para el futuro. Por otra parte, vamos a hacerles conocer lo sucedido en el remate de invernada y cría de la firma Testa Lely Liaudat y también continuaremos compartiendo con ustedes una nota con el magíster Guillermo Balboa, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en este momento se encuentra en Kansas University haciendo su doctorado, de que habla sin dudas del cultivo de cereales en ese país y cuánto tenemos nosotros también para desarrollar desde aquí. La Fundación para el Desarrollo Agropecuario Argentino nos tiene acostumbrados a desarrollar estudios técnicos para aportar a las políticas públicas. En este caso, acaban de publicar un estudio sobre la cadena cárnica en nuestro país y cuánto aporta en productividad y en puestos de trabajo también. Por eso estuvimos con el licenciado David Miazo, que nos hace conocer algunos de los puntos centrales de esta investigación. Justamente estamos publicando el trabajo Carnes Argentinas, que habla un poco de la actualidad, de las propuestas y del potencial que tienen las cadenas cárnicas en Argentina, tomando un análisis de la cadena vacuna, la porcina y la aviar, como para también empezar a pensar en términos de lo que son todas las cadenas y el hecho de que son consumidoras de los mismos productos, en este caso de maíz principalmente, van a componer una parte de la parrilla argentina o del plato proteico argentino, entonces tienen muchas complementariedades, por eso el interés de analizarlas de forma conjunta. Eso por un lado, y en un segundo aspecto resulta importante analizar estos temas hoy en día, dado que se abren nuevas posibilidades para estas cadenas, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, volver a recuperar y ganar nuevos mercados para colocar estas producciones y generar empleo en el país, valor agregado, generar los dólares que tanto el país necesita. David, ubiquemos primero al televidente en lo que es la carne en el mundo, porque nosotros que comemos todos los días milanesa, hamburguesa y asado, nos parece que todo el mundo consume carne vacuna de la misma forma, ¿no? Bueno, de hecho, la carne que más se produce y se consume en el mundo es la de pescado. Se producen 190 millones de toneladas de pescado. Le sigue la porcina, después la aviar y después la vacuna. De hecho, es la de menor producción en el mundo, más allá de que nuestra dieta represente el 55% del consumo de carnes. Ese es un dato, digamos. La carne que más consumimos nosotros es la que menos se consume en el resto del mundo. Después, el segundo punto es que nosotros consumimos mucha carne con respecto al mundo. El mundo, teniendo en cuenta estas carnes principales, sin contar los pescados, consume el mundo desarrollado 76 kilos de carne y nosotros consumimos 110. Entonces, con respecto a los mismos desarrollados, consumimos mucho más, y ni hablar de los países en desarrollo que consumen cerca de 33 kilos de carnes, aviar, porcina y vacuna. Eso, también está bien que ciertos lugares del mundo, como los asiáticos, tienen un alto consumo también de carnes de pescado. Entonces, a partir de este contexto internacional, Argentina trabajaría, por un lado, para generar los granos que en lo posible deberían ir procesados a esos países donde se consume más porcino, donde se consume más carne aviar, en el caso de que no les exportemos nosotros. Y por otro lado, cómo mejorar el mercado de la carne vacuna que va al mundo, ¿no? Bueno, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene alto potencial en este aspecto,
Principalmente porque produce la materia prima. O sea, el maíz es el principal alimento de los animales y los producimos nosotros. Si nosotros exportamos el maíz con todo lo que ello implica en costos de transporte, que se lleva una parte importante del maíz, y se produce la carne, las proteínas en otro lado, no tiene demasiado sentido si se pueden producir acá. Y teniendo en cuenta que Argentina representa el 5% de la producción de carne vacuna y el 0,3% de porcina y de aviar. Entonces tiene margen para crecer, o sea, duplica su producción y sigue siendo una parte muy chiquita de la producción internacional. Entonces creemos que hay oportunidades muy grandes ahí. Por ejemplo, en el caso de la carne vacuna, y yendo a lo que me preguntabas, estamos en el puesto 10 actualmente. Y tranquilamente, según las propuestas que hicimos y las estimaciones, en 4 años podríamos llegar al puesto 5. En el ranking mundial de exportadores en el caso de carne vacuna, que es uno de los que tiene más marca argentina. O sea, la carne argentina, el bife argentino en el mundo ya tiene marca, entonces tiene cierta facilidad para entrar a mercados de consumo de mayor calidad. Y yendo hacia las propuestas, bueno, nosotros proponemos cuestiones para las 3, como son los créditos, como es la amortización acelerada para lo que son frigoríficos, instalaciones, lo que es la desgravación de vientres, tanto para porcinos como para vacuna, porque esa es la base de la pirámide, digamos. El problema de la pirámide es la cría, es producir más terneros para después engordarlos, y ahí sí van a los feedlots y después terminan en los frigoríficos. Pero lo que una de las cuestiones centrales a solucionar es la parte de la cría. Entonces, las cuestiones centrales, de nuevo, son créditos, inversiones, amortización acelerada de inversiones, y la apertura y salir a conquistar en el mundo, que estos años ha sido algo que ha estado relegado, la captura de mercados. Hoy tenemos que salir a competir contra Australia, contra Uruguay, contra Brasil, salir a competir por los mercados. Entonces ese es el tercer punto. Y yendo a la cadena vacuna especialmente, también hay medidas complementarias como ayudar a los frigoríficos a que logren a que haya más frigoríficos certificados con tránsito federal, más preparados para la exportación, que podamos cumplir con la cuota Hilton, incrementar el peso de faena de los novillos, también con algunos incentivos fiscales, y cuestiones de este estilo para tratar de incentivar una mayor producción y también una mayor exportación. Vamos a la pausa, al regreso continuamos conociendo el informe de la Fundación FADA sobre el aporte de la cadena cárnica en nuestro país. Continuamos con nuestro programa Río 4 Agro. En el segundo bloque vamos a hacerles conocer la segunda parte de la nota realizada con el licenciado en Economía David Miazo de la Fundación FADA sobre la importancia de la cadena cárnica en nuestro país. Que llevo al partir, pueda ser que andando un día te acuerdes de mí. Lo que pasa, de hecho, en muchos lugares, es que incluso hablando de provincias, a nivel provincial, es que tenemos la producción de la carne, de los animales en pie. Los animales en pie van y son faenados en otros lugares y vuelve la carne para el consumo. Eso pasa en muchísimos lugares, como te digo, incluso provincias enteras, porque sería lógico que pase en pueblos, en ciudades, pero pasa en provincias enteras que no pueden producir su carne. Entonces, en este sentido, el transporte, no solo para eso, sino que también pensando en los mercados internacionales, es una cuestión central que hace a la competitividad de la producción de esos lugares. De hecho, saliendo un poco de la carne, salió un informe hace muy poco del tema del costo del transporte de Jesús María a Rosario, que era más caro que traer algo de China. Entonces va a decir, bueno, algo que es Jesús María, que es el centro del país, si producirlo ahí te cuesta más caro que traerlo desde China hasta Buenos Aires, que es el centro de consumo donde vive el 40% de la población, decís, hay un problema de competitividad importante, no solamente para exportar, sino para competir dentro del mismo mercado interno. Y en la carne, que son animales pesados, que insume mucho transporte, este problema se ve incrementado. Entonces, en ese sentido, son dos las cuestiones. El transporte del ferrocarril, que siempre se habla y que yo creo que ya es algo impostergable,
sencillamente porque si no las economías regionales nunca van a despegar. Y vamos a seguir teniendo flujo de gente hacia las grandes capitales con los bolsones de exclusión social y todo eso que ya conocemos. Eso va a seguir pasando si no hay oportunidades en el interior y si las economías del interior no son competitivas. Una es esa, y después también las autopistas, porque el tema de tener rutas con problemas, con alto desgaste, con largos tiempos de traslado, también incrementan en algunos puntos el costo de transporte. David, en el informe que ustedes presentan sobre la cadena cárnica también se habla de cuántos puestos de trabajo se pueden generar con estas medidas que proponen. Sí, hoy las cadenas cárnicas generan 637.000 puestos de trabajo en todo el país. Y con estas medidas que proponemos a 4 años, que generarían 1,5 millones de toneladas de carnes más por año, al cabo del 2019, podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo y 4.900 millones de dólares de nuevas exportaciones por año de acá a 2019. Imagino que si esto se combina con la cadena de maíz que ustedes presentaron hace no mucho tiempo atrás y la cantidad de puestos de trabajo que genera la producción de maíz cuando se le agrega valor, estamos hablando de mucha gente con trabajo genuino. Bueno, es alguna ciudad del interior, como poníamos también en el informe, lo comparamos con ciudades de 70.000 personas, que son ciudades relativamente importantes, que cada uno puede pensar en alguna ciudad cercana que tenga, es muy importante. Y con respecto a lo que decís del maíz, todo esto tiene relación una cosa con la otra. O sea, hacen falta medidas como la eliminación de robo, la eliminación de derechos de exportación, el tema de fertilizantes y algunas cuestiones más para promover el cultivo de maíz y mejorar la matriz agropecuaria, pero una vez que ya se tiene mucho maíz hay que buscar alternativas para darle valor agregado a ese maíz y transformar ese maíz en el país para generar también más empleo. También que parte siempre se va a tener que exportar. Estuvimos en las instalaciones de la firma Testal Liliaudat en el último remate de invernada y cría del año y sin duda los productores tienen un ánimo muy especial porque el clima, más allá de las lluvias y las piedras, está acompañando a los productores ganaderos, los precios también y las políticas públicas que se han prometido desde el nuevo gobierno dan mucha esperanza. Compartimos lo sucedido en este último remate. Salió la luna en el cielo. Sí, lo que pasa es que, bueno, viene fin de año, mucha gente tiene que acomodar los números, después gente que está vendiendo gordo y los valores del gordo vienen afirmándose realmente demasiado, porque realmente son valores que cada vez se dan más y la gente no sé hasta dónde podrá consumir carne. Y bueno, la gente que vende quiere reponer y no le importa si es un ternero chiquito, pero con tal de poder reponer y tener la boquita en el campo. Y bueno, hoy fueron los valores que se han pagado, ha sido monstruoso, hablar de 50, 55 pesos el kilo. Ternero está bien, de 100 kilos, de 80, pero realmente después el ternero, digamos, ya lo más grande, de 200 kilos, 43, 46 pesos el kilo, realmente muy firme, muy firme. También la expectativa que tiene el productor, el ganadero siempre aguanta las épocas buenas y las épocas malas. Y ahora con la expectativa que hay de volver a abrir la exportación, digamos, esto también me parece que les da la fuerza suficiente para decir, bueno, aun cuando estoy justo con las cuentas, trato de invertir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente, digamos, el productor, el ganadero, ¿no es cierto?, le estuvo realmente este año mal, le vino aguantando. Bueno, ahora está faltando mucho vientre, a su vez de mucho vientre que faltó también murió mucho ternero, que está faltando ese ternero de invernada, entonces ha venido levantando los precios de la invernada de tal forma que cada día se levanta. Y bueno, y el gordo, estas últimas semanas, con faltante de gordo que está llegando a ver, gente que no puede vender impositivamente por ahí, la lluvia que no nos dejan sacar la hacienda normales del campo, estos feriados también que nos cortan algunos paros que por ahí tenemos de cenaza también nos van complicando. Y bueno, la gente quiere tener carne en la carnicería, aunque esté cara, pero tenerla. Yo creo que se va a llegar a estabilizar un poco el consumo, lo va a estabilizar la gente al precio de la carne de la hacienda gorda, ¿no es cierto? Creo que lo va a estabilizar la misma gente que va a comprar y bueno, de a poquito van a tener que ir bajando un poquito el precio, pero hay muy poca hacienda gorda y lo que este verano la vamos a sufrir. Bueno, Luis, justamente estamos a fin de año y te invitamos a hacer un saludo a los productores en general, sobre todo pensando en lo que decía recién, en lo que se viene. No, realmente, bueno,
saludarlos todos, desearle un feliz año nuevo realmente a todos los productores que nos acompañan y a los amigos que tenemos por ahí realmente, hasta los colegas también, que uno trabaja en conjunto un poco con ellos, si estamos en la misma. Y bueno, yo creo que va a ser un año muy bueno para lo que es la ganadería. El faltante que tuvimos antes hoy en día se va a notar, la gente quiere volver a la ganadería, lamentablemente los valores esto no es tan fácil, pero yo creo que tenemos un año muy bueno para la ganadería. Alza tu vuelo, paloma, si no me querés. Si es que tienes otro dueño, quédate con él. Hacemos la última pausa, pero no se vayan. Al regreso compartimos con ustedes los conceptos de la entrevista lograda con el magíster Guillermo Balboa, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se encuentra haciendo el doctorado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Se volvió a ocultar, arbolito deshojado, marchito y sin flor, ave que vuela sin rumbo, mi vida soy yo. El cultivo de maíz en nuestro país y de cereales en general adquiere cada vez más importancia, no solo por el cultivo en sí, sino también por el valor agregado que se le puede dar y los puestos de trabajo que genera. Sobre estos y otros temas hablamos con Guillermo Balboa, magíster y estudiante del doctorado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Ustedes sabrán, y como hablamos otras veces en estas notas, en Argentina estuvimos trabajando mucho en brechas de rendimiento de lo que es maíz. Lo que estamos tratando de hacer aquí es integrar a la rotación al cultivo de soja y tratar de analizar la residualidad de los tratamientos y de los manejos que realizan los productores. Para más de contexto, la zona en la que me encuentro es similar a la zona de Río Cuarto, no es el Corn Belt, digamos, americano, estamos digamos, lo que sería el borde del Corn Belt. Tenemos precipitaciones similares, aquí son un poquito superiores. Los suelos son más ondulados aquí, son un poco más productivos que en la zona de Río Cuarto, pero en realidad tenemos similares condiciones. En cuanto a lo que hace referencia al clima, los veranos son más cálidos, las temperaturas máximas rozan en el mes de julio, que vendría a ser como nuestro enero, durante varios días los 40-41 grados, y durante el invierno son inviernos mucho más fríos. Dentro de ese contexto, lo que estamos tratando de hacer es, planteamos 5 técnicas de manejo, desde lo que hacen comúnmente los productores en la región, hasta ir a sistemas más intensificados, donde aumentamos la cantidad de plantas que ponemos, donde hacemos una fertilización balanceada y aplicamos fungicidas, insecticidas, un conjunto de prácticas de manejo para tratar de proteger a los cultivos y tratar de cerrar esas brechas de rendimiento. Básicamente eso es lo que estoy haciendo en mi proyecto. En el grupo estamos con varios otros proyectos en lo que refiere a eficiencia de uso de nitrógeno, también al estudios de distanciamiento en trilera, y también hemos incorporado recientemente algo que en Argentina sé que está de moda, que es el tema del uso de plataformas no tripuladas para la obtención y el censado de los cultivos. Guillermo, ¿se está trabajando en esta zona donde vos estás en secano o mucho bajo riego? Bueno, en el estado de Kansas tiene una gran variedad, digamos, de sistemas productivos, hablando, si se quiere, porque vamos desde 1.200 milímetros en la parte este del estado hasta casi 0 milímetros en la parte oeste del estado. En esa parte la producción es bajo riego, así que, digamos, tenemos en ese rango vamos desde no utilización de riego hasta sistemas que son enteramente de producción bajo riego, si no podría tener ninguna producción en esas regiones. En Estados Unidos, como en el resto del mundo, es muy importante el tema del uso del agua y de los acuíferos. Hay varios estudios en Nebraska también y en nuestro estado sobre la disponibilidad de agua y cómo hacer para ser más eficiente en el uso de esa agua. Puntualmente en nuestros ensayos, por el tema de las brechas de rendimiento, son ensayos bajo riego y también tenemos los mismos planteos bajo secano. Este año, por ejemplo, particularmente en mis ensayos, tenemos 2 locaciones en riego y en secano, rotaciones soja-maíz, y tenemos las 2 fases, soja-maíz
en ambos sitios. O sea que en total tengo, digamos, 8 experimentos en este gran proyecto, pero el grupo tiene alrededor de unos 40 experimentos alrededor de toda la parte central, sur y centro-este del estado. ¿Cómo hacen los productores de esa zona? ¿Ellos pueden decidir qué cultivar en cada año? ¿Hay alguna legislación que de alguna manera les marca el camino? Sí, básicamente aquí en algunas regiones de Estados Unidos el problema que existe no es la Argentina, que es la monocultura de soja, sino que es la monocultura de maíz en algunas regiones. Pero básicamente sí, lo que se ve acá que me impactó mucho, que no lo había pensado antes de llegar, es la diversidad de cultivos que hay. Aquí en este estado es el estado principal productor de trigo de Estados Unidos, y uno puede ver cuando maneja por las rutas que hay trigo, que hay soja, que hay maíz, que hay sorgo, que hay colza. O sea, la variedad de cultivos, el sistema permite que el productor tenga en cuenta una mayor cantidad de cultivos, si bien los cultivos predominantes son soja, maíz y sorgo. Principalmente, bueno, sorgo fue muy importante, ahora decayó un poco la superficie, pero el productor aquí tiende a rotar más sus tierras y a incorporar más cultivos, porque, digamos, tienen mejores condiciones que le hacen prever mayor estabilidad, entonces pueden hacer ese tipo de manejo, ¿cierto? Bien, entonces no hay una direccionalidad desde el punto de vista legislativo que te digan este año vos tenés que sembrar maíz y no soja o no trigo. Mira, no estoy al tanto puntualmente de legislaciones que obliguen al productor, pero sé que el productor tiene, digamos, hay mecanismos que le permiten, digamos, tener más facilidad a la hora de tomar la decisión de decir voy a hacer uno u otro cultivo. La verdad que puntualmente si existe una legislación en ese punto desconozco, pero sí se ve una mayor diversificación en lo que es los sistemas de cultivo, ¿no es cierto? Respecto de análisis de suelo que ustedes harán para ver justamente en esto de la rotación y ver cómo se va alimentando y nutriendo la tierra, ¿qué es lo que han encontrado? Y de los recuerdos que vos tenés de lo que has visto acá, ¿cuáles son las mayores diferencias? ¿Cuáles son las potencialidades más importantes que encontraste allá? Lo que existe en Estados Unidos es una mayor conciencia, y incluso he escuchado hablar en algún momento que aquí, en vez de salir a decirle a los productores fertilicen, se les dice no arrojen tanto fertilizante, porque los niveles de fósforo, por ejemplo, los suelos son buenos, son elevados, entonces no sería necesario fertilizar en la cantidad que se está fertilizando. Llegamos al final del programa, amigos. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Queremos saludar de manera especial a nuestro compañero de equipo, Gabriel Varela, que ha sido distinguido como mejor periodista agropecuario por la Asociación Argentina de Criadores de Brangus. Una distinción muy merecida por lo que hace permanentemente desde hace tantos años junto a su padre Facundo por la ganadería argentina. Felicitaciones, Gabriel. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30, aquí en Río 4 Agro.